el hecho de pues, tener evidencia científica, la experiencia que deberíamos de tener cada uno de nosotros para poder intervenir al paciente, ¿de acuerdo? Y ya se ve la pantalla. Lick, ¿por ahí ya se ve la pantalla? Ah, ya se ve. Órale pues. Muy bien, entonces continuamos. Estos son los objetivos de la fisioterapia. Y y bueno. Entonces, tenemos los objetivos, qué vamos a hacer, cuál es la pirámide Perdón, Lick. Marisa levantó la mano, ¿quiere comentar algo? No, se equivocó. Bueno, creo que no. Y partiendo de lo que yo le estoy diciendo, que para poder intervenir a un paciente con COVID debemos de tener evidencia científica, aquí está un artículo que nos muestra directamente y si lo quieren buscar o si lo quieren encontrar, por ahí ya me perdí. Ay. Y ya están en esa diapositiva, ¿verdad? Del artículo. Ok, bueno, este artículo nos habla directamente de lo que les estoy comentando, de la intervención que tiene que hacer el fisioterapeuta y de cuál es el trabajo, cómo vamos a estar haciendo la movilización, qué es la importancia de poder atender al paciente que tiene ventilación mecánica, cuáles son los objetivos, cómo lo tengo que realizar. Si tienen la oportunidad de este de checar este artículo, revísenlo, está muy padre, está muy interesante y bueno, obviamente es basado en la experiencia de los profesionales, está publicado en este 2020 y, y ahí podemos encontrar un poquito. Bueno, ¿quiénes son candidatos en la UCI? ¿O quiénes van a poder, quiénes son los candidatos para poder atender a pacientes con COVID? Pacientes que tengan probabilidad de sobrevivencia, ¿ok? Posibilidad de la supervivencia. Ese tipo de pacientes son los que van a ser candidatos para poder estar dentro de la UCI. Y todo esto está dicho por expertos, está dicho en este caso por el licenciado Miguel Ángel Camacho, que es especialista en cardiorrespiratoria. Él es de la Universidad de Querétaro y él puntualmente comentaba que este tipo de pacientes son los que van a estar destinados a poder trabajar en UCI. Ahora, cuando están dentro de la UCI o cuando están dentro de la unidad de cuidados intensivos, ¿qué es lo que van a hacer con el paciente? Primero que nada, van a trabajar con una sedación profunda, van a estar trabajando en bloqueo neuromuscular. Si hay un bloqueo neuromuscular, evidentemente no va a haber una respuesta. Va a haber una inmovilidad prolongada, lo que yo les estaba mencionando ya con anterioridad, ¿ok? Ventilación mecánica, ¿ok? Y muchas de las veces van a aplicar en los pacientes glucocorticoides, ¿de acuerdo? Y en este caso no estamos hablando de otro tipo de medicamento que sea la dexametasona. Y las investigaciones han dicho que este tipo de medicamentos están muy, pero muy relacionados con, es un factor de riesgo para que haya problemas musculares, para que existan problemas musculoesqueléticos, ¿de acuerdo? Entonces, todo esto es lo que va a pasar en un paciente que está dentro de la UCI, ¿de acuerdo? Y es lo que vamos a estar viendo. ¿Cuál es la intervención del fisioterapeuta en UCI? Mantener o mejorar la función del paciente con COVID, ¿de acuerdo? Técnicas o maniobras de fisioterapia respiratoria, movilidad. ¿Ok? Nota, los pacientes de la UCI son factibles, seguros y pueden generar beneficios que incluyan mejores resultados funcionales y una reducción de la UCI y la duración de estancia hospitalaria. ¿Ok? Esta parte la tomamos de un artículo muy importante donde dice cuál es la importancia del fisioterapeuta, qué es lo que va a trabajar el fisioterapeuta. ¿Es seguro
fisioterapeuta trabaje, sí, por ahí voy a silenciar todos los micrófonos, Lick, si me permites, porque a ver, uy, uy, uy. A ver, a ver. Ok, bueno. Entonces, era lo que les comentaba. Los pacientes, el artículo menciona que si es factible que el fisioterapeuta trabaje directamente o si es seguro que trabaje para generar beneficios. Y sí, evidentemente los beneficios van a ser funcionales y una reducción de la UCI, ¿de acuerdo? Y duración, y va a haber una reducción en la estancia hospitalaria. El simple hecho de que el paciente movilice, el simplemente hecho de que el paciente esté trabajando con el paciente, pues va a mejorar su actividad. Obviamente para poder movilizar a un paciente tenemos que tomar en cuenta muchísimos factores, ¿de acuerdo? Factores que vamos a ver más adelante de la presentación. ¿Ok? ¿Qué beneficios también va a tener? Obviamente, si el fisioterapeuta trabaja con este paciente, va a haber disminución de gastos, ¿de acuerdo? Va a haber disminución de ventiladores y vamos a prevenir un síndrome post-UCI, es decir, que el paciente no tenga complicaciones neurológicas, ¿de acuerdo? Que no tenga complicaciones de tipo musculares. Hoy en la mañana, y hago este comentario, estaba por ahí viendo e investigando, platicando de hecho con un colega fisio-respiratorio, y él comentaba que en el estado de Puebla la capacidad de hospitales privados ya está llena de pacientes con COVID, ¿de acuerdo? O sea, ya no hay más camas, creo, ya no hay más camas para poder atender a más pacientes con COVID, ¿de acuerdo? Entonces, eh, por favor, hay que tomar muy en cuenta todas las medidas preventivas, hay que quedarse en casa. Y y estos son los retos, ¿vaya? Los retos a los que nos vamos a estar enfrentando nosotros como fisioterapeutas. Y conociendo este tipo de retos, tenemos que tener la evidencia para decir, ok, pues le entro y voy a trabajar y voy a hacer esto. ¿Por qué? Porque los resultados van a ser esto. Vuelvo a lo mismo, cuando el médico les diga, ¿saben qué ustedes qué hacen aquí? ¿Yo qué hago esto? ¿Yo qué hago aquí? Mejorar la funcionalidad de mi paciente, mejorar la capacidad ventilatoria de mi paciente, ¿ok? Mejorar la movilidad del paciente para que el paciente salga funcional. Me gusta mucho utilizar este término y es lo que imagínense que es su maestro, su mamá, su abuelito, su tío, el que está en UCI. Esa persona o ustedes o el esposo o la esposa no se va a querer llevar un bulto a la casa. Se va a querer llevar a un paciente recuperado funcional, ideal que camine, que tenga esa capacidad de poder realizar algunas actividades de la vida diaria o de ser posible la mayor actividad que se pueda. Entonces, coméntenle, ¿ok? ¿Yo qué hago? Disminuyo gastos, disminuyo la utilización de ventiladores y disminuyo complicaciones, ¿ok? El síndrome de post-UCI. Bueno, y para poder continuar, a ver, aquí está otro tipo de artículo de lo que les estoy comentando, que si pueden leerlo, donde nos comenta directamente cuáles son las capacidades de la ventilación o cuáles son los beneficios de que el fisioterapeuta trabaje en un paciente con ventilación mecánica, cuáles son, qué es lo que tiene que estar realizando, la activación, la movilización del paciente. Antes se decía que el fisioterapeuta únicamente trabajaba para el manejo de secreciones, ¿no? Las palmopercusiones, que al final de cuentas hay evidencia científica que unos dicen que sí funciona, otros dicen que no funcionan. Sí funcionan, sí mejoran. A lo mejor no es la mejor técnica o no es el mejor método o no utilizas la mejor técnica, pero de que funciona, funciona. Y no solamente damos manejo de secreciones, ya se están dando cuenta que hacemos prevención, diagnóstico y tratamiento del paciente con enfermedades cardiorrespiratorias y en este caso en el paciente con COVID. Es lo que vamos a estar haciendo. ¿Y desde dónde vamos a intervenir? Desde la UCI. Desde ahí vamos a trabajar y todo tiene que ser basado en evidencia. Y aquí tenemos directamente la evidencia científica donde nos hacen puntualmente
cuáles son las recomendaciones y qué es lo que va a estar realizando el fisioterapeuta, como la movilización en el paciente con ventilación. Antes de continuar, en esto es esencial que los pacientes sean evaluados de cualquier movilización e intervención, lo que les estaba comentando. Si bien vamos a intervenir y vamos a decirle al médico, ok, ¿qué voy a hacer? Voy a movilizar, voy a dar técnicas de fisioterapia respiratoria, voy a trabajar y voy a trabajar sobre la ventilación mecánica, ¿de acuerdo? ¿Para qué? Para que haya o exista en este caso menos gastos económicos, menos gastos médicos, exista en este caso menos uso de ventiladores y sobre todo que la estancia del paciente ventilado mecánicamente sea más, sea menos, ¿de acuerdo? Que se nos vaya a casa, pero que se vaya muy bien. ¿Ok? Movilización e intervención. Dicha evaluación se ve facilitada por los criterios o características que indiquen que es razonable o seguro iniciar la movilización. ¿Qué tengo que estar evaluando yo? ¿O qué es lo que voy a estar evaluando para poder iniciar una movilización o para poder estar trabajando con el paciente que se encuentra dentro de la UCI? Voy a estar valorando la fuerza del paciente. Voy a ver la disfunción diafragmática del paciente, que evidentemente el diafragma es uno de los principales músculos que nos ayuda a la respiración y a la ventilación. Voy a evaluar el dolor nunca se les debe de olvidar, es algo muy importante que yo tengo que estar evaluando. Voy a evaluar el delirium o el delirio, ¿ok? De mi paciente. Entonces, si quieren anotar esto, esto es muy importante. Todo lo que ustedes tienen que estar evaluando antes de poder realizar una movilización o antes de poder intervenir al paciente que está en cuidados críticos o que está en UCI o que está en este caso ventilado mecánicamente, ¿de acuerdo? Ok, ¿cómo se va a evaluar? Bueno, pues vamos a evaluar fácilmente. Si el paciente está consciente, bueno, las escalas que ustedes ya conocen, Daniel, Lower. Pero si el paciente normalmente hay otro tipo de escalas como la Medical Rosette Kungley, que en este caso habla directamente de valores, ¿ok? Va a evaluar del 0 a 5 como si fuera una escala de Daniels. En este caso son los valores que evalúa y va a haber un igual a 60, ¿de acuerdo? Tenemos que evaluar cuáles son los 60. ¿Para qué? En esta escala nos dice que tendríamos que estar evaluando principalmente las movilizaciones de las articulaciones. Flexión de codo, flexión de hombro, ABD, ADD. Entonces, toda esta sumatoria nos debe dar en este caso 60. Si es menor de 48, estamos hablando de que el paciente tiene una debilidad en UCI, ¿de acuerdo? Aparte de eso, tendríamos que estar hablando que vamos a estar evaluando ambos en mi cuerpo, si izquierdo y derecho, ¿de acuerdo? Porque si únicamente evaluamos un hemicuerpo, podríamos estar hablando de que a lo mejor no hay una debilidad muscular, sino de que ya hay un daño de tipo neurológico. Si el paciente tiene más fuerza en un lado, o en este caso, de un lado está como que si tiene fuerza, a lo mejor evalúo con la médica y me da a lo mejor un parámetro de 48, 50, ¿de acuerdo? Que sería lo ideal. Menos de 48 es falta de fuerza. Pero del otro lado está súper hipotónico, no tiene nada. Ok, entonces estoy hablando por ahí de que a lo mejor hay un tipo de daño neurológico. ¿Y cómo más vamos a evaluar? Con el dinamómetro de mano, ¿ok? Es ideal que cuando tú trabajes con el dinamómetro de mano, en mujeres va a haber una fuerza de 7 kilogramos y en hombres una fuerza de 11 kilogramos, ¿de acuerdo? Si es un paciente que se encuentra en sedación, ¿cómo vamos a estar haciendo la evaluación? Si el paciente está en sedación, también tendríamos que estar haciendo una evaluación de la fuerza, pero esa evaluación de la fuerza, nosotros, en este caso el especialista, la va a estar realizando con un ultrasonido, ¿de acuerdo? El ultrasonido a lo mejor lo va a hacer el radiólogo, el imagenólogo, o en este caso el especialista en fisioterapia respiratoria, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos en este caso la medical, donde habla directamente
de los puntos que tendríamos que estar evaluando, y era lo que yo les decía, la médica va a estar evaluando del 0 al 5, en este caso 0 ausente, parálisis total, y la 5, que en este caso es un movimiento completo contra la resistencia total. Eh, en este caso, lo que yo les hago mención y muy puntualmente es que tendrían que estar evaluando para que les den estos parámetros, flexión de codo, ABD, ADD, ¿de acuerdo? Vamos a estar evaluando todos los rangos de movimiento. Si ustedes quieren buscar la escala, pueden buscarla y ahí les va a dar puntualmente cómo lo van a evaluar, cómo lo van a valorar, cuáles son los parámetros que específicamente les van a estar dando. Ahorita únicamente les estoy presentando una imagen y esta medical es una de las escalas que se van a estar utilizando en el paciente en cuidados críticos, ¿de acuerdo? Y aquí del otro lado tenemos en este caso un dinamómetro que nos va a ayudar igual a medir la fuerza muscular del paciente, ¿de acuerdo? Y vuelvo a lo mismo, si es un paciente que se encuentra bajo sedación, ¿cómo se puede estar evaluando la fuerza muscular? Bueno, pues con el ultrasonido. Ay, perdón. Aquí tenemos en este caso, habíamos hablado que antes de hacer una movilización que voy a estar realizando, ya pasamos el primer punto que es la evaluación de la fuerza. Posterior a eso, tenemos que estar haciendo una evaluación de la disfunción diafragmática y habla directamente que la disfunción diafragmática va a haber, cuando hay una disfunción o no se ocupa, no se va a ocupar en este caso como tal el diafragma. ¿Por qué? Porque el paciente que está en UCI o el paciente que está en cuidados críticos, obviamente el paciente que está con COVID va a estar con ventilación mecánica, perdón. Entonces, ¿qué va a haber? Va a haber una atrofia por desuso que es igual a un estrés oxidativo en proteínas, que es llamado como una proteólisis, ¿de acuerdo? Entonces, un diafragma que no se utiliza, ¿por qué? Porque está con la ventilación mecánica, va a haber una atrofia. O, en este caso, también se ve relacionado que la disfunción diafragmática va a estar, va a haber cambios estructurales en la PEC, que en este caso es la presión positiva al final de la aspiración, que va a ser por la absorción de las sarcómeras. En este caso estamos hablando que el diafragma como tal es un músculo. Y en este caso me robé por ahí la imagen del maestro Miguel Martínez Camacho. Él hace directamente, eh, supongamos que los dos círculos son los pulmoncitos, ¿de acuerdo? En este caso, pues cuando el paciente está con ventilación mecánica, ahí tenemos una flechita verde y digamos que no hay una respiración correcta. ¿Esto qué quiere decir? Que es una presión positiva al final de la expiración. Entonces, respira el paciente, ¿ok? Expira, ¿de acuerdo? Y digamos que uno de los circulitos va bajando, va bajando, va bajando y va, por mencionarlo así, va comprimiendo el diafragma, ¿ok? Esto por el PEP. ¿Esto qué quiere decir? Que va a haber un cambio microestructural en ese diafragma. ¿Por qué? Porque va a haber una absorción de sarcómera, ¿de acuerdo? Entonces, por eso se va a ver una disfunción diafragmática. Esto se va a estar evaluando o se puede checar por medio de un estudio de imagen que puede ser un ultrasonido. Bueno, entonces para poder hacer en este caso el destete, después de que ya evaluamos al paciente la fuerza, ya le evaluamos en este caso la disfunción diafragmática, ya checamos en este caso el PEP, ya vemos que hay una atrofia. Bueno, ahora viene el destete. Y en este caso, ¿qué es lo que se tiene que estar evaluando? El PMAX y el PMAC, que es la presión inspiratoria máxima, la presión expiratoria máxima del paciente. En este caso, se va a estar evaluando el Tobin, que es otro tipo de prueba que lo hacen en este caso los especialistas, que es una prueba para medir el nivel de aire que tiene el paciente, y el SBT, que es una prueba de respiración espontánea, que es una prueba que en este caso al paciente le quitan el ventilador mecánico por 30 minutos y ahí va a estar el paciente sin ventilación mecánica. Si el paciente tolera esos 30 minutos, es ideal para que puedan hacer el destete
del paciente que está con COVID. Y bueno, aquí tenemos otro artículo, en este caso es una revisión donde habla directamente de lo que yo les estoy comentando, de por qué se va a estar dando en el paciente con ventilación mecánica una disfunción del diafragma. Y en este caso ya estamos hablando que la disfunción se va a estar dando por cambios estructurales directamente en el paciente y por desuso. Entonces tenemos dos características muy importantes de por qué va a haber una disfunción, por desuso y por los cambios estructurales. Y todo vaya a ser por la ventilación mecánica. Si tienen la oportunidad de leer este artículo es donde me basé para poder hacer mención directamente de lo que va a pasar en el diafragma. Es por eso que tendríamos que estar evaluando. Y obviamente un paciente con COVID es un paciente que está sometido a ventilación mecánica. Y muchos autores hablan que después de 2 días o de 3 días ya va a haber una atrofia en el diafragma. ¿Por qué? Porque pues no está trabajando o no está trabajando de una forma pura. ¿Quién les está ayudando? El ventilador. Entonces, aquí está otra. Bueno, entonces, antes de hacer la movilización, ¿qué es lo que nosotros tendríamos que estar evaluando? Ya dijimos, primero la fuerza, ya les mostré una, después, en este caso, la disfunción diafragmática y, en este caso, el dolor. ¿Y qué es el dolor? ¿Tendremos que estar evaluando el dolor en el paciente que está en cuidados críticos? Sí. ¿Qué es el dolor? Es una experiencia sensorial, emocional, desagradable. En un niño, bueno, a lo mejor en la consulta normal, ¿qué es lo que vamos a estar haciendo? A lo mejor vamos a estar evaluando directamente con las caritas que ya conocemos. Con esas caritas, nosotros le mencionamos al paciente o que nos señale directamente dónde está marcado su dolor o dónde se está estableciendo ese dolor. ¿Ok? Perdón, es que llegó mi hermana y me hizo reír, chicos. Usted, disculpe. Y y bueno, eso. Y otra escala muy importante que nosotros vamos a estar evaluando en el paciente que se encuentra bajo sedación es la Pine Scale, ¿ok? Y en este caso, ¿qué es lo que vamos a estar evaluando? La expresión facial, movimientos de los miembros superiores y la ventilación mecánica del paciente. ¿Qué pasa cuando tú entras? Permítanme tantito. ¿Qué pasa cuando tú estás en UCI o en este caso cuando estás evaluando el dolor del paciente? Es lo que tú tienes que estar. ¿Cómo se encuentra el paciente? ¿Relajado, parcialmente tensa, totalmente tensa, haciendo muecas? ¿Por ahí cierras la puerta? Hey, José, José, ¿por ahí cierras la puerta, por favor? Gracias. Bueno, entonces, es lo que nosotros vamos a estar evaluando en el paciente con dolor, el paciente que está ventilado mecánicamente. La expresión facial, los movimientos de los miembros superiores, la ventilación mecánica. ¿Se imaginan a un paciente que está ventilado, a un paciente que está en UCI? Bueno, pues se tiene aquí el tubo directamente y el paciente está sedado muscularmente porque ya dijimos, el paciente tiene un reposo ahí. O sea, el paciente no se puede rascar. O sea, siente que le duele algo, pero no se puede rascar. El paciente le está molestando la ventilación. Entonces, eso le está ocasionando dolor. ¿Y yo cómo lo evalúo directamente? Pues con esta escala, a ver cómo está el paciente, si se encuentra relajado, si la cara está aparentemente tensa. Cuando a lo mejor en algún momento todos hemos tenido a algún familiar o algún paciente hospitalizado y tú te das cuenta realmente con la expresión facial o con el hábitus exterior cómo se encuentra tu paciente. Si le duele algo, si le molesta algo, si se siente relajado, ¿ok? Si si al momento de que tú a lo mejor puedas estar haciendo la movilización o a lo mejor ya en una consulta externa cuando tienes a un paciente con EBC, les voy a poner un ejemplo,
y empiezas a movilizar, el paciente luego empieza a hacer gestos. ¿Eso qué significa? Que yo no puedo estar haciendo una movilización o el paciente realmente se siente mal. ¿Y tendríamos que estar evaluando el dolor en mi paciente con UCI? Sí, es muy importante evaluar el dolor. ¿Por qué? Porque el paciente que tiene dolor, que no se siente de una forma adecuada, lo va a llevar a un proceso de delirio o un proceso de delirio. Y el paciente que se encuentra en delirio, ya dijimos que va a tener complicaciones de tipo neurológicas. Entonces, ¿es importante evaluar el dolor? Por supuesto que es importante evaluar el dolor del paciente. ¿De acuerdo? Entonces, chequen estas escalas. Hay más escalas. Una de las más importantes es esta, la Fine Scale, y el CIPOD también lo pueden utilizar. A ver, a ver. Ay, no pasa. Bueno, y aquí está otro artículo donde dice que la validación de la escala de conductas indicadoras de dolor para valorar el dolor en pacientes críticos no comunicativos y sometidos a ventiladores mecánicos, resultados de proyecto. Entonces, aquí tenemos otro tipo de estudio donde nos comentan, nos mencionan y nos dicen qué tan importante es evaluar el dolor del paciente. Y cuando hay un paciente que tiene dolor, muchas veces los médicos, y bueno, y ahí a lo mejor me pudiera ayudar el licenciado Luis, porque él conoce un poquito más de farmacología. Eh, Cuando el paciente se queja de dolor, cuando el paciente está como que moviéndose para un lado, ¿no? O no se puede mover, o se está quejando del ventilador, ¿qué es lo que muchas veces lo que hace el médico es sedar? Sedar, darle sedantes, tratamiento farmacológico a base de sedantes, sí. Pero ¿qué pasa cuando le dan sedantes? El paciente se duerme directamente. Y si el paciente está sedado, ¿esto a qué me va a llevar? A complicaciones. ¿Cuál va a ser la complicación? Que esté mucho más tiempo en UCI, que esté mucho más tiempo con la ventilación mecánica. Si está más tiempo con ventilación mecánica, el paciente va a tener más problemas multisistémicos como los estábamos mencionando, síndrome de reposo prolongado, úlceras, escaras, problemas sensitivos, miopatías, ¿de acuerdo? Todo eso únicamente por no evaluar el dolor. Ok, y a lo mejor se evalúa el dolor, pero el médico le dio un sedante. Y entonces, si le dio un sedante, va a estar más tiempo con la ventilación mecánica, es decir, va a estar más tiempo entubado. Entonces, hay que recapacitar, hay que ponernos, hay que situarnos en este punto del paciente, de decir, ¿sabes qué? Voy a evaluar el dolor de mi paciente, voy a evaluar esto para que no tenga las complicaciones. Es lo que yo voy a estar checando. Si bien a lo mejor lo puede estar haciendo el personal de enfermería, está perfecto, pero también lo puedo estar haciendo yo. Yo, fisioterapeuta. ¿Para qué? Para que yo le comente al paciente. Sí, en este caso... en este caso, el médico especialista Orlando comentaba que directamente, no de sedantes, de analgésicos o en este caso, otro tipo de medicamento, otro tipo de fármaco para disminuir el dolor. Si bien va a haber complicaciones como una hipotensión en el paciente, pero hay que hacer en este caso la combinación de este tipo de medicamentos como los opioides, ¿de acuerdo? Entonces hay que tomar en cuenta el dolor del paciente para que este dolor, ya vimos muchas cosas, no me lleve a delirio, no me lleve a mayor sedación, no me lleve a más ventilación mecánica, no me lleve a más estancia hospitalaria. Entonces, ya vieron qué tan importante es estar evaluando el dolor de mi paciente y cómo yo como fisioterapeuta puedo intervenir de ese punto de vista, ¿de acuerdo? O desde esa parte. Otra cosa que vamos a evaluar, obviamente ya evaluamos el dolor, ya se evaluó esto y qué me va a llevar. Si no controlo el dolor, si no, y el tratamiento para el dolor va a ser un tratamiento farmacológico, ¿de acuerdo? Si no controlo el dolor me va a llevar al delirio. Y ahora me estoy situando en el delirio. Delirium, en este caso México delirium, que es el delirium, síndrome de disfunción cerebral aguda, ¿ok? ¿Qué pasa con un paciente con delirium? Va a haber un cambio agudo o fluctuante
fluctuación en el estado mental del paciente, ¿de acuerdo? Es decir, a lo mejor no te conoce, no sabe, va a haber una inatención, el paciente no despierta, pensamientos desorganizados, le dices, ¿dónde está? Estoy en Dubái. No, pues no está en Dubái, señor, está encamado, ¿ok? Alteración en el nivel de conciencia, va a haber alteración en el paciente. Entonces tendríamos que estar evaluando esto. Ahora, del lado derecho quise poner esto. Para poder valorar el dolor y la sedación, para poder evaluar el dolor y el delirio de mi paciente, tienes que quitar forzosamente la sedación. El paciente no puede estar sedado para poder evaluar este tipo de cosas, ¿de acuerdo? Entonces, se tiene que quitar la sedación para poder evaluar el dolor y el delirio del paciente. Está muy relacionado que si el paciente con delirio, si no le quitas si no le quitas el dolor, se pasa un delirio. Sí, y en este caso, el delirio está relacionado con una mortalidad en un 33% del paciente. ¿Esto qué quiere decir? Que un paciente que va a estar con COVID, que está ventilado, está ventilado mecánicamente, tiene dolor, ¿sí? A lo mejor por la intubación, y si tú no le controlas el dolor, a lo mejor con un tratamiento farmacológico, lo va a llevar a un delirio. Este delirio lo va a llevar a lo mejor más fácil a que se muera, a la mortalidad, independientemente de todos los factores que yo ya les había mencionado. Entonces, es importante evaluarlos y es muy importante estar evaluando este tipo de situaciones en el paciente que está en UCI. Y antes de evaluar dolor y delirium, quitar la sedación. Muy importante, no se les olvide. ¿Ok? ¿Cuáles van a ser las complicaciones neurológicas del paciente? Si tú, en el paciente que tiene delirium, bueno, está el dolor, después el delirio. En el paciente que está con delirium y no le controlas ese dolor y no le controlas ese delirium, bueno, el delirium se va a controlar directamente con un tratamiento de tipo farmacológico. Las complicaciones neurológicas son estas. Va a haber una alteración en el flujo cerebral, ¿ok? Va a haber una hipoperfusión cerebral, ¿ok? Va a haber, en este caso, disminución circulatoria a nivel encefálico, sí. Va a haber una degradación de la barra hematoencefálica. Va a haber alteración de la microglía. ¿Qué hace la microglía? En este caso, la microglía es como el basurero, es el que repara, es el que hace un trabajo de cicatrización. Después de un EBC, la microglía es la que empieza a trabajar. Y si anteriormente yo dije que hay una alteración en el flujo cerebral, que hay una hipoperfusión cerebral, que en este caso no hay una buena irrigación a nivel cerebral de las venas arteriales, bueno, entonces ya estoy hablando de una complicación, lo cual lo puede llevar en este caso a un problema de tipo neurológico mayor. ¿Por qué? Porque la microglía tampoco va a estar trabajando, no va a estar haciendo una reparación, no va a estar haciendo una cicatrización. La microglía como tal ayuda mucho en los procesos, en este caso de neuroplasticidad. Y si se ve afectada por el delirio la microglía, entonces va a ser mucho más difícil poder atender a un paciente en neurorehabilitación, ¿de acuerdo? Porque a lo mejor no vamos a estar trabajando con neuroplasticidad. Recuerden que el cerebro es plástico y tiene esa capacidad fundamental de poder hacer nuevas conexiones nerviosas, pero si por el delirio que me está afectando no lo voy a poder realizar, entonces mucho más difícil es lo que yo voy a estar realizando. Y yo ahorita me estoy metiendo mucho en mi tema de neurorehabilitación. Entonces, ya se dieron cuenta cómo un virus tan pequeño como SARS-CoV tiene problemas emocionales, económicos, sociales, y ahora estamos viendo puntualmente las complicaciones neurológicas. Desde que está entubado, la intubación le ocasiona dolor, el dolor lo lleva a un delirium, y el delirium me lleva a este tipo de complicaciones neurológicas. Va a haber una depresión de acetilcolina, una depresión de dopamina, una depresión de norepinefrina y serotonina. Entonces, ¿qué está habiendo? Va a haber una afectación de los neurotransmisores, va a haber una depresión de la dopamina, la dopamina no va a trabajar bien. ¿Y la dopamina con qué está relacionada? Directamente con los movimientos, la serotonina con qué, con las emociones. Entonces, estamos haciendo unas implicaciones neurológicas, por supuesto, que todo se va a estar dando por el COVID. Todo este tipo de complicaciones son puntualmente por COVID. Y bueno, aquí tenemos en este caso la clasificación
del delirio, en este caso en un SIN, hiperactivo, hipoactivo y mixto. Así se va a clasificar el delirio, no hay otro, ¿ok? En este caso, hipoactivo 1.6, 43.5. En este caso, un pronóstico mejor, peor, variable. Jóvenes, mayores, todos. Alucinaciones común, raro, variable. Y psicomotor, agitación, hipervigilia, levilidad emocional, disminuido, hiperactivo, apático, combinación de ambos. ¿Esto qué quiere decir? El peor delirio que pudiera tener un paciente es el hipoactivo. Es el peor, ¿de acuerdo? En el paciente, si el paciente no despierta, en este caso normalmente es en pacientes mayores, el paciente no responde al estímulo verbal, a lo mejor al estímulo motor, bueno, pues ese es uno de los peores delirios que pudiera tener un paciente, en este caso con COVID. Entonces, tendríamos que estar evaluando todo esto. Es dolor, delirium, disfunción diafragmática, para poder iniciar una movilización. Si el paciente tiene alguna de estas características, hay que limitarnos. Únicamente hay que estar trabajando sobre la ventilación. Bueno, y y bueno, y aquí está otra evidencia, la guía de práctica clínica para el manejo del dolor, la agitación, sedación, delirium, la inmovilidad y las alteraciones del sueño en pacientes adultos en la UCI. Y aquí nos habla esta guía puntualmente de cómo vamos a evaluar, de cómo vamos a trabajar con la ECO y cuál va a ser el tratamiento farmacológico para dar el manejo del dolor, para dar el manejo del delirio. También nos habla directamente de estudios que se estuvieron realizando con fisioterapia, con tipo de agentes físicos, si se pueden utilizar o no se pueden utilizar. En esta guía nos habla de que la evidencia no es tan favorable que tú trabajes a lo mejor con una crioterapia. No hay mucha función en el paciente. Entonces, el tratamiento es propiamente farmacológico, pero tengo que evaluarlo para poder trabajar con mi paciente. ¿Ok? La escala de RAS, ¿ok? La escala de RAS es la más factible, o en este caso, la ideal para poder evaluar el delirium en un paciente que está con ventilación mecánica o que está en cuidados intensivos. Recuerden que para poder evaluar el delirium y el dolor, el paciente no tiene que estar en sedación, ¿de acuerdo? Vamos a evaluar rango de 1 a 4. En este caso ya es una escala modificada, en este caso traducida al español. La escala original es una escala que está en inglés, es del 2001. Esta escala fue, por ahí me la chuteo, me la robé del doctor Orlando. Él me lo permitió, ¿ok? Porque vimos y vamos a ver del 1 al 4, vamos a ver la ansiedad y la agitación, Bien, menos 3 a Lick, 0. te interrumpo nuevamente. Dime. Rápidamente les comento, chicos, igual ya va a acabar el tiempo. Pueden ingresar con la misma sesión. Yo creo que ya Lick no le ha de faltar mucho para que podamos pasar a preguntas y respuestas. Entonces, Sí, ya nada más es una. ya va a acabar. Entonces, pueden ingresar con el mismo link, ¿vale? Ya casi acabamos. Ok, pero ya se va a Bueno, cortar. bueno, entonces en lo que se corta, les vuelvo a repetir, esta es la escala de RAS, es la escala que podemos utilizar en el paciente que tiene delirio. Y en este caso va a haber un rango para la ansiedad o la agitación del 1 al 4.